Privilegio estar aquí con vosotros y gozarnos, disfrutar de la presencia de Dios. Yo en esta tarde estaba pensando que, bueno, que no sé si llegamos a ver el privilegio que tenemos de poder introducirnos en un tema escritural de esta magnitud, de esta categoría. Porque es un tema que a través del tiempo hemos ido viendo cómo despierta ciertos recelos o temores en las personas, incluso en ministerios poderosos. Yo he escuchado muchas predicaciones acerca del tema que nosotros vamos a tocar en esta tarde y también en el día de mañana. Y es un tema que despierta recelo porque, bueno, no sé por qué, porque realmente no es más que lo que Dios ha escrito ya desde el comienzo y es lo que nosotros estamos viviendo ahora en los tiempos que nos están tocando. Así es que, bueno, quisiera que pudiéramos orar primero para que el Señor nos ayude a unos a entender, a otros a escuchar bien, como ha dicho Pepín, y sobre todo que el Señor ponga sus palabras en mis labios. Amén. Bien. Y que nos dé la capacidad, como dice la Escritura, dice que los que habían en Tesalónica eran más honrados porque cada día escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo les decía era o no conforme a las Escrituras. Amén. 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 Vamos a orar. Padre bueno de la gloria, Señor, queremos bendecir en primer lugar a todos nuestros hermanos de esta iglesia. Y queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú bendigas esta iglesia. Señor, que tú añadas aquí a aquellos que han de ser salvos. Amén. Señor, bendecimos en el santo nombre de Jesús de Nazaret a todas las personas que escuchan este mensaje. Todos aquellos que con atención escuchen estas palabras, Espíritu Santo de Dios, que tú penetres profundamente en sus corazones, abriendo una nueva dimensión en su entendimiento, derribando las paredes, derribando los muros y derribando todas las mentiras del diablo en cuanto a las verdades de la palabra de Dios. Amén. Señor, te damos gracias porque tu verdad está establecida en tu palabra y queremos en la libertad del Espíritu Santo en esta tarde abrir las Escrituras, Señor, y decir lo que tú quieres que digamos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El tema que vamos a tocar en esta tarde se llama Descubriendo al personaje que va a salir a la luz dentro de muy poco tiempo, es decir, al anticristo. Muy bien. Se han escrito millones de libros, se ha derramado tinta a litros por todas partes escribiendo acerca de este tema. Yo no quiero ni descalificar a nadie, yo no quiero criticar a nadie, yo solamente me limito a decir lo que el Señor a mí me ha mostrado aquí en las Escrituras. Hay algo que tenemos que entender. Toda aquella persona que quiera saber el futuro, escúchame atentamente, todo el que quiera saber el futuro tiene que ir al pasado, porque la historia se repite. El primer conflicto del hombre contra Dios fue en Edén, en Oriente. El último conflicto que el hombre tendrá sobre la tierra con Dios será en Edén, en Oriente.
Por lo tanto, la historia está dando un giro de 180 grados y está llegando a su fin. La historia se repite. Lo que Dios comenzó desde el principio, nosotros lo estamos contemplando ahora que han llegado los tiempos del fin. Pero estas cosas, cuando se habla del anticristo, cuando se habla de la tribulación, cuando se habla de todo lo que encierran estos dos mensajes, parece que nos coge temor, porque somos humanos y nos estamos enfrentando a algo que desconocemos. Y luego hay un enemigo que está muy interesado en que nosotros tengamos tanto temor que no vengamos a la palabra a escudriñarla, a investigarla. Porque las ventanas, es decir, el velo del templo se rasgó en dos. Quiere decir que la presencia de Dios a partir del momento en que Jesús murió y resucitó ha quedado abierto. Lo que va a ocurrir en un futuro no muy lejano se asemeja mucho a lo que ocurrió en Egipto cuando el pueblo de Israel estaba sometido a la esclavitud por medio de Faraón, rey de Egipto. El problema que había en Egipto es que Egipto en aquel momento está representando al sistema mundial que estamos viviendo ahora mismo. Faraón, rey de Egipto, en aquel momento estaba tipificando al mismísimo diablo. Lo cual quiere decir que cuando Dios decidió derramar las 10 plagas sobre Egipto, nosotros no podemos ignorar qué fue lo que ocurrió allá, porque lo que ocurrió allí es muy significativo que lo entendamos para que nuestra fe se pueda depositar no sobre la confianza de los hombres, sino en la confianza de nuestro Dios. Amén. Fuerte y poderoso. Muy bien. Busquen el libro de Éxodo, capítulo 9. Éxodo, capítulo 9. Versículos del 4 al 6. ¿Ya lo tenemos? Bien. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. 6. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Dios hizo una separación entre lo que pertenecía a los hijos de Dios, es decir, al pueblo de Israel, y lo que pertenecía a los gentiles, a los paganos, a los mundanos. Dios hizo una separación. Capítulo 9, versículo 26. Gosén era como una barriada de Egipto donde allí vivía el pueblo de Israel. Y dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Recordamos que la plaga de granizo destruyó toda la cosecha de los egipcios. Pero donde estaban los hijos de Israel, dice, no cayó ni un granizo. En el libro de Apocalipsis habla en un lugar donde dice que caerán granizos del peso de un talento. Un talento pesa 22,600 gramos. Así que al que le caiga un granizo de esta magnitud, lo tiene clarísimo. Es decir, te aplastará. 22 kilos, 600 gramos de hielo. Éxodo capítulo 10, versículo 23. Un poquito más adelante donde hemos leído.
Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Está hablando de la plaga de tinieblas. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y yo tengo apuntado aquí al lado, salvación. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Amén. Ellos tenían luz en sus habitaciones, mientras que el resto en el pueblo de Egipto, dice la palabra de Dios, que se podían palpar las tinieblas. Era una oscuridad tan densa y tan espesa que se podía palpar con la mano. Sin embargo, en las habitaciones donde estaban los hijos de Israel, allí había luz. La luz que alumbra a todo hombre ha venido a nuestros corazones. Gloria a Dios. Amén. Éxodo capítulo 11, versículo 7. Un poquito más adelante. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Más claro, el agua. Dios hace diferencia entre su pueblo y el que no es su pueblo. Y esto es algo que nosotros debemos de creerlo a toda costa, porque de eso dependerá de que no flaquee nuestra fe. Porque lo que viene es tan fuerte que Jesús no tuvo otra palabra más fuerte que decir que aquellos días de tribulación que vienen sobre la tierra, si no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y esa es la definición que el Hijo de Dios dio acerca de los tiempos, que muy posiblemente tengamos que vivir todo lo que estamos aquí. Muy bien, amén. Pero Dios no ha perdido el control de nada. Amén. Aleluya. Amén. Jesús nunca ha perdido una batalla. Amén. No se conoce en toda la historia de la humanidad ni un solo momento en el que Dios haya dejado de tener control de todas las cosas. Santo. Y tú y yo somos sus hijos y tú y yo somos su pueblo. Muy bien. Gloria a Dios. Santo. Así que esto que vamos a compartir no tiene por qué reportar ninguna clase de temor a nuestras vidas, sino que vamos a confiar en que el Señor, de la misma manera que lo hizo en el principio, así también lo hará en este momento. Madre mía, santo. Y cuando los tres hebreos jóvenes que estaban en la presencia de Nabucodonosor, cuando decidieron meterlos en el horno de fuego por la cuestión de que ellos no quisieron doblar su rodilla ante los dioses de Babilonia, ellos dijeron: sepas, oh rey, que nuestro Dios al cual servimos, Él nos librará del horno de fuego, y si no nos libra, que no nos libre, pero sepas que nuestra rodilla no se doblará delante de Dios. Muy bien, muy bien. Así que no solamente estaban confiados en que Dios los iba a librar, sino que también estaban confiados en que si no los libraba Dios, estaban dispuestos a pagar el precio que valía la fidelidad que ellos habían demostrado delante de Dios y delante de los hombres. Así que les decimos al temor, en el nombre de Jesús, fuera de mi vida. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dicha esta introducción, entramos en materia. Aleluya. Gloria a Dios. Dios nunca perdió ninguna batalla. Aleluya. Gloria a su nombre. Ni la perderá. Amén. Ni la perderá. El hombre que en el Antiguo Testamento tuvo una visión acerca de los últimos tiempos era el profeta Daniel. Daniel, tus oraciones han sido escuchadas, le dijo el ángel, y he venido para fortalecerte. Y Dios le da a Daniel unas revelaciones que Daniel dice en su palabra, en el capítulo 12, dice: yo oí
mas no entendí. Y dije, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Porque era terrible lo que Dios le estaba mostrando a Daniel, que iba a ocurrir. ¿Cuándo serán estas cosas? Y viene de la presencia de Dios la voz diciendo, Daniel, Daniel, sella las palabras de la profecía de este libro hasta el tiempo del fin. Sella las palabras de la profecía de este libro hasta los tiempos del fin. Y Daniel hizo como Dios le había mandado. El Espíritu Santo puso un sello en esa palabra, de tal manera que solamente ahora se comienza a descifrar un poco de la profundidad de esa profecía, porque se está adaptando a los tiempos que estamos viviendo ahora mismo. Sella las palabras de la profecía de este libro hasta el tiempo del fin. Daniel capítulo 12. Luego en tu casa lo puedes leer si quieres. Eso fue en el principio. Más adelante se levanta un profeta poderoso. Nuestro querido hermano Jeremías. Jeremías es un hombre que ya desde su juventud dice que él tenía un fuego dentro de su corazón que trató de apagarlo, pero que no pudo. Quiera Dios en esta tarde que nosotros que estamos aquí y todos los que nos están escuchando y todos los que nos escucharán digan también, había un fuego en mi corazón y traté de sufrirlo y traté de apagarlo, pero algo más poderoso que yo había que no me dejó hacerlo. Sí, Señor, muy bien. Dios dice, atráenos hacia ti con cuerdas de amor. Cautívanos y seremos tus cautivos. Jeremías capítulo 30. Tenemos que leer Jeremías 30. Es obligado. Jeremías capítulo 30. Ahí tenemos. Estamos modernizados. Muy chiquillo. Bueno, vamos a comenzar a leer. Mira, este capítulo 30 de Jeremías, yo os aconsejo que cuando estéis en casa, digo para no perder mucho tiempo, cuando estéis en casa, este capítulo 30 de Jeremías, leedlo detenidamente. Mira, Jesús, discutiendo con su gente, estaba un día diciendo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas vosotros pensáis que tenéis la salvación, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A quién le dijo Jesús que escudriñara las Escrituras? A los israelitas. ¿Quién tenía la esencia de la ley? ¿Quién era el depositario de la palabra de Dios? Los israelitas. ¿Quiénes tenían el conocimiento? Los israelitas. ¿Quién eran a los que Dios le confió su palabra? A los israelitas. ¿Por qué entonces el Señor les tiene que decir escudriñar las Escrituras? ¿Saben lo que significa la palabra escudriñar? Pues si alguien no lo sabe, te lo voy a explicar muy brevemente. Yo tengo un saco de habas ahora en mi casa que las vamos a sembrar. Y ese saco de habas yo las voy a poner encima de una mesa. Y voy a escoger una por una las mejores y las voy a poner en mi saco para sembrarlas. Eso es escudriñar, es escoger lo mejor, es saber elegir lo mejor y desechar lo malo. Eso es escudriñar. Hay que leer la palabra, hay que escudriñarla. No nos podemos conformar con lo que nos han enseñado. No podemos decir cuando lleguemos a la presencia de Dios, ¡ay Señor, yo no sabía! No podremos decir eso, porque la palabra de Dios está abierta tanto para ti como para mí. Es escudriñar las Escrituras, es buscar las Escrituras, Amén. es despojarnos Aleluya. de todo prejuicio, Sí, verdad. despojarnos de todo lo que viene de los aires que nos quiere engañar
Y decirle al Espíritu Santo y decirle al Señor, heme aquí, aquí estoy. Muy bien. Santo. Jeremías 30, a partir del versículo 10, pero acuérdense de leer todo el capítulo, del 30 hasta el 31. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá y descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo, porque así ha dicho Jehová. Incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados se olvidaron de ti. No te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque la grandeza de tu iniquidad, y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados, pisados serán los que te pisaron a ti, y a todos los que hicieron presa de ti, daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová. He aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Atención, el templo será formado según su forma. Ese templo que tenemos que ver, edificarse ya mismo, muy pronto. Muy bien. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, nuestro querido llamado Jesús. Y de en medio de ella saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca a él, y se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Atención, a partir de aquí, la lectura. He aquí, dice, la tempestad de Jehová sale con furor. Jeremías ya está hablando de este tiempo, del tiempo que estamos ahora mismo. La tempestad de Jehová sale con furor. La tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. ¿Sobre quién viene la tempestad? ¿Sobre quién viene la ira de Jehová que se desatará sobre la tierra? Sobre la cabeza de los impíos. ¿Lo has entendido bien? Amén. Así que fuera temor, en el nombre de Jesús. Sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido. Mañana hablaremos un poquito sobre la ira de Jehová. Hasta que no se haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón, del corazón de Dios. Y termina diciendo el versículo, en el fin de los días entenderéis esto. Anda, Daniel, sella las palabras de la profecía de este libro hasta los tiempos del fin.
en el fin de los días entenderéis esto. Creo firmemente, hermanitos, que estamos en un tiempo de revelación de la palabra. Dios está corriendo sus cortinas y tenemos que estar abiertos a que el Señor te pueda mostrar algo que nunca antes te lo había mostrado. Tenemos que estar abiertos a que el Señor, porque Él tiene el señorío, Él tiene la llave que abre y ninguno cierra, y que cierra y ninguno abre, y tenemos que estar abiertos a la influencia de su Santo Espíritu, por si Él nos quiere traer a nuestro corazón y a nuestra mente y a nuestro espíritu algo que nunca antes lo habíamos entendido. Cuando una persona recibe una enseñanza desde el principio de su entrega al Señor, si luego viene una nueva enseñanza, cuesta mucho de poder introducirla en su mente. Y cuando hablo de enseñanza, estoy hablando de verdades y de mentiras. Y yo no digo que nos hayan enseñado nada que sea mentira premeditadamente, pero sí digo que se han enseñado muchas cosas que no son verdad conforme a la palabra, por falta de conocimiento en unas ocasiones y por temor en otras. Por eso he hablado del temor. Por eso he empezado diciendo que Dios hizo gran diferencia entre unos y otros para que el temor no se apodere de nuestra mente, para que no venga el diablo y siembre temor y duda en nuestros corazones. En el fin de los días entenderéis esto. Mateo 24:4 dice así, la palabra de Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, porque viene en el contexto de la Escritura, Jesús les está hablando de la destrucción del templo. Y los discípulos se sentaron aparte. Maestro, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal tendremos del fin del siglo. Y la respuesta de Jesús fue muy concreta, no se extendió mucho y fue muy conciso. Mirad que nadie os engañe. ¿Es así o no? Danos la cita. 24:3. 24:3 y 4. 24:4. Mirad, es que lo estoy diciendo de memoria, pero yo no tengo la página abierta. Mirad que nadie os engañe. Esa fue la palabra que Jesús les dijo a sus discípulos. Ahora, parémonos un segundo aquí. Los discípulos habían estado 3 años casi y medio con Jesús. Los discípulos habían comenzado con Él y habían terminado con Él. Los discípulos habían recibido de primera mano toda la enseñanza condensada, porque en 3 años y medio Jesús les dio tanta enseñanza que ha hecho falta 2000 años enteros para desgranar todo lo que el Señor Jesús les estaba enseñando. En 3 años y medio, nosotros en 2000 años que llevamos ya, todavía no hemos desgranado ni el 10% de todo lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos. Luego entonces, gente tan afín a Él, gente que estaba pegada a Él, gente que había sufrido con Él, gente que había padecido hambre con Él. Digo hambre porque sabéis vosotros que Jesús estaba cogiendo espigas, ¿verdad?, para comérselas en el día de reposo, dice la historia, ¿no? Habían padecido con Él, habían llorado con Él y habían reído con Él. Eran sus incondicionales, eran los suyos, eran sus amigos. Yo ya no os llamaré siervos, sino yo os llamaré amigos. Eran sus amigos. Era gente que estaba ligada emocionalmente y espiritualmente con el Hijo de Dios. Eran personas que estaban recibiendo de la misma presencia de Dios las palabras que venían del cielo. Maestro,
tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Habían recibido revelación directa desde el mismo trono de la gracia. Eran hombres que estaban continuamente en la presencia de Dios y recibiendo la palabra de aquel que era el hombre más grande que hubo y que habrá y que siempre ha habido jamás. El Hijo de Dios, el glorioso y bendito Hijo de Dios, el ungido de Jehová, el Santo de Israel. Amén. Mirad que nadie os engañe. Cuando Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, es porque cabía la posibilidad de que fueran engañados. Si no, no lo hubiera dicho. Luego entonces aquí nosotros tenemos que abrir los ojos. El diablo es muy sutil. Vosotros sabéis que el diablo, en la tentación con Jesús en el desierto, le estaba recitando las Escrituras y se las sabe de memoria. Muy bien. El diablo se sabe la Biblia mejor que tú, mejor que yo. ¿Verdad? Y tiene argumentos en sus manos para tratar de darnos la vuelta y para tratar de enredarnos. Pero dice la Biblia, y gloria a Dios por esa palabra que está escrita, que dice, y engañará, si le fuera posible, aún a los escogidos. Si le fuera posible, pero lo intentará. Eso es lo que significa lo que está escrito. Engañará si le fuera posible. O sea, lo intentará. De hecho, lo está intentando cada día. Cada día está intentando engañarnos. Cada día está intentando desviarnos de la verdad. Cada día está intentando hacernos creer las mentiras que él siembra en nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice, derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento del Hijo de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. El diablo siembra en nuestras mentes unas mentiras que son como fortalezas inexpugnables. Bueno, muy bien, seguimos adelante. En lo tocante a la manifestación de este personaje del que estamos hablando, los teólogos durante muchísimos años apuntaron a Roma como el anticristo. Yo lo he leído infinidad de veces y lo he escuchado muchísimas veces, ¿verdad? Han apuntado a Roma como el anticristo. Hemos dicho que en el fin de los tiempos, en el fin de los días, entenderéis esto. Por lo tanto, estamos ahora en un tiempo en el que Dios, yo creo que está muy interesado en que hagamos como el asno que dice que va a comer al pesebre de su Señor, ¿verdad? Que comamos en el pesebre que nos toca. El que bebe agua de muchas fuentes, al final se contamina. Hay muchas personas que van detrás a ver qué escuchan hoy, qué escuchan mañana y qué escuchan pasado. En ninguna otra cosa los atenienses se entretenían, sino en saber cada día una cosa diferente. Cuando Pablo estaba en Atenas, cuando él se sube al Areópago y la gente dice, bueno, ya, cada día querían escuchar algo nuevo. Roma. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Por favor, vamos a leer. Segunda Tesalonicenses 2, 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que al presente hay quien lo detiene, dice, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Vamos a ver si podemos aclarar el asunto. Si los teólogos tienen razón y este personaje o la institución que llevará este personaje o el movimiento
que va a dirigir este personaje es, como los teólogos han apuntado, Roma, veamos por un momento en qué situación escribe Pablo estas palabras. Pablo es ciudadano de Roma. Vosotros sabéis, ¿verdad?, que Pablo era ciudadano romano porque él había comprado con dinero su ciudadanía. Pablo era ciudadano romano. Encima Pablo escribió en el primer siglo, sobre el año 30 aproximadamente. Cuando Pablo escribe sus epístolas, es cuando se desata la persecución más horrorosa sobre la iglesia en la tierra. Eran los días en que miles de cristianos eran encarcelados, eran torturados, eran asesinados y eran dejados por todas partes. Por lo tanto, Pablo conocía muy bien cuál era el método que usaba Roma para con la iglesia y para con los cristianos. Luego, entonces, ¿por qué razón Pablo está hablando en 2 Tesalonicenses de un misterio? ¿Vamos entrando en el tema? Amén. Ya Pablo estaba viviendo en aquel momento. Luego, para Pablo no era ningún secreto que Roma era la que estaba haciendo un daño terrible a la iglesia y a los creyentes. Por lo tanto, para Pablo no era ningún misterio lo que Roma estaba haciendo. Yo creo que esto descarta por completo a Roma de este sentido. Amén. Amén. Luego tú lo buscas y lo lees. Estamos pensando. Eso es. Luego tú lo buscas y lo lees y le dices al Señor que te ayude a entender, ¿eh? La palabra misterio, usada por Pablo, descarta rotundamente a Roma como la bestia, como el anticristo. Entonces, si no es Roma, ¿a quién estaba apuntando Pablo?